tardes, compañeros y querido profesor. Mi nombre es Johan Hernández Antonio. Estoy estudiando en la Escuela Universidad Tecnológica Internacional en el campus de Apasco con la licenciatura en Derecho. Y este es un video para la materia de Instituciones del Derecho Romano a cargo del docente José Luis Juárez Martínez. Dentro de los temas que estaré tratando son, como primero tenemos el contrato liberis, posteriormente el depósito, la compraventa, locatio conductio y por último el mandato. Dentro de los objetivos encontramos que se busca como primera fuente saber el significado o el concepto sobre los temas ya anteriormente mencionados. Asimismo también se busca conocer la aplicación, en qué ciertas situaciones se puede hacer valer y si hay o existe de cierta manera alguna comparación o similitud con el derecho actualmente en México, pues también lo tomaríamos en cuenta. En el derecho romano existieron ciertas maneras en las que las personas se tenían que valer para llegar a acuerdos justos e igualitarios. Es por ello la creación de algunas actividades o contratos, más bien entre las dos personas. Estas se imponían en el derecho romano, como ya dije, otorgando derechos y obligaciones para cada una de las partes. También se operaban lo que eran los objetivos que tenía cada contrato o a qué fin quería llegar cada uno. Y de esta manera, pues en el transcurso del tiempo se fueron modificando, que hasta la actualidad ciertas o la esencia misma del derecho romano todavía sigue vigente, aunque algunos podemos decir que de cierta manera solo cambian algunas palabras que ya posteriormente entenderemos al final de este video. Como primer tema tenemos el contrato liberis, que también se le conoce como promisio iurata liberti. Este significa juramento de libertad. Recordemos que en la antigua Roma la obtención de la libertad de un esclavo se podía hacer mediante un testamento, que así el dueño del esclavo lo estipulara al momento de su muerte quedara liberado, o también al cumplir el esclavo sus determinados años que se le fueron encomendados. Entonces tenemos que el contrato liberis es la promesa que hace un esclavo manumitido hacia su antiguo amo. Esto con el objetivo de, digamos, ayudar o realizar ciertas acciones o actividades que su antiguo amo requiera. Como segundo tema tenemos el depósito, el cual consiste en el que una persona llamada depositante otorga una cosa inmueble a otra persona que le determinamos depositado para que esta misma le guarde este objeto que se le ha otorgado y que cuando el depositante lo requiera para su necesidad, el depositado se lo pueda dar inmediatamente. Vemos que este contrato es un contrato real, ya que hay una relación de persona a objeto. También es un contrato sinalagmático imperfecto, el cual a pesar de otorgar derechos y obligaciones para ambas partes, pues digamos en la balanza no siempre es muy equitativa y también es gratuito y de buena fe. Dentro de este mismo contrato encontramos que el depositario es el principal responsable sobre la cosa que se le ha encomendado y que éste tiene la obligación de reponerlo si en debido caso se le pierde o se le extravía. Claro, tenemos que existen situaciones en las que se pierde este objeto, pero estos son por causas ajenas. También este mismo puede pedir una indemnización al depositante para los gastos que corren tras el cuidado de ese bien, como por ejemplo tenemos el de una casa que pues implica gastos de cuidado, ya sea cortar el pasto o alguna capa de pintura en debido caso que ya se esté acabando. Por otro lado también tenemos que el depositario al momento de utilizar este bien que se le ha encomendado pues lo utiliza, se le obligará o tendrá la obligación de pagar los intereses y también algunos daños y prejuicios que tenga sobre el depositante que sufriera al momento de utilizar este bien, como por ejemplo el de un vehículo si se le encargó, pero esta persona, el depositario, lo utilizó y de cierta manera pues gastó las balatas, que son los frenos, pues tendrá la obligación de cubrir todas las necesidades y algunas, como dice, algunos daños y prejuicios que tenga sobre el auto
que en debido caso hubiera un accidente hacia el depositante. Ese también se le conoce como actio depositi directo. También dentro de este contrato del depósito encontramos algunos casos especiales. Como primero tenemos en el caso de un secuestro, el cual es cuando un bien cuyo propietario de una persona es incierta o no se tiene muy claro de quién sea, pues se le entregaría este objeto a un tercero mientras se busca o se comprueba quién es el propietario legítimo sobre este bien. Este puede ser mediante un ordenamiento mediante de un juez, el cual que se le llama secuestro judicial. Por otro lado, también tenemos que dentro de este contrato puede ser, además de ya mencionarlo anteriormente, o se puede ordenar más bien por un juez, que es el secuestro judicial, y que en este caso pues ya se comprobó quién es el propietario legítimo sobre el bien que se le ha encomendado. Y por otro lado también tenemos que es el momento en el que las dos partes se ponen de acuerdo, que es un acuerdo convencional, para determinar quién se quedará con el bien que se le ha otorgado. Claro ejemplo lo tenemos en una apuesta, el cual pues se pone en práctica algún juego de azar, por ejemplo, y pues el quien gane es el heredero, por así decirlo, legítimo sobre el bien que se está jugando o que se desconoce. Dentro de este contrato también existen variaciones, como una de ellas son los depósitos irregulares, los cuales aquí se depositan lo que son bienes fungibles, y es en el momento en el que el depositario puede consumirlos o también puede venderlos sin ningún problema, ya que en este apartado este los puede reponer por otro objeto de igual o del mismo valor equivalente. Como por ejemplo tenemos ya sea la venta de una crema, por así decirlo, que este lo puede reponer por otra crema. Otro que tenemos es el depósito miserable o necesario, el cual es en el momento en el que se efectúa el depósito de un objeto. Esto quiere decir que es en el momento en el que un depositario no cumple con sus obligaciones y por lo tanto a este se le otorga o se le ejerce un actio induplum, el cual consiste en ya sea colocar más allá altos precios o el doble o el triple de lo que cuesta el objeto que se le había encomendado, o también para que se le castigase por no tener un buen cuidado sobre el objeto. Todo esto con el fin de castigar. Como tercer tema tenemos la compra-venta, que también es conocida como la emptio venditio, el cual es un contrato de buena fe en donde el vendedor le transfiere hacia el comprador la posesión libre, completa y duradera de una cosa. Todo esto a cambio de un valor monetario que exista sobre este mismo bien que se le está otorgando. Podemos llamarlos como características que existen dentro de este contrato, los cuales como primero tenemos es que debe de estar dentro de los límites del comercio, también debe de pertenecer a un patrimonio de un individuo, y por último que sean cosas corporales e incorporales. Asimismo, el precio debe de ser equitativo, real, justo y verdadero, y que se debe de adecuar al costo correcto que se tiene sobre este bien, y que vemos si no se puede pagar todo monetariamente, pues se pueden pagar por otros medios, ya sea la entrega de algún otro bien que ya no se requiera, o también puede ser mediante algún servicio que se le pueda brindar. Además de decir que este contrato también es inalogmático, el cual para ambas partes pues recibe derechos y obligaciones. Algunas obligaciones que encontramos dentro del vendedor son que primero entregue la cosa comprada, también que haga que el comprador disfrute sobre el objeto material que ya adquirió, y también encontramos que además este contrato otorga una seguridad ante las evicciones. Esto quiere decir que es la pérdida del derecho sobre el objeto, y que además si no es así pues se tiene una indemnización sobre este mismo, además de que si se encuentran los vicios ocultos de la cosa, pues esto puede beneficiar ya que va a encontrar una disminución sobre el precio. También tenemos algunos casos especiales, los cuales se puede resumir en que son cosas futuras.
Como primero de ellas tenemos en el que el comprador hace una adquisición de esperanza, lo cual también se le llama empty pay, el cual consiste en que el comprador paga una cierta cantidad de dinero, sobre algo que todavía no llega, pero se espera que llegue. Por ejemplo, tenemos el caso de una cosecha que esperamos que llegue o que crezca más bien, pero por diferentes causas naturales pues no se puede dar. Y por el otro tenemos la compra de una cosa esperada, que también se le llama empty rate expectative, el cual es en el momento que el comprador paga el valor monetario de algún objeto cuando este ya digamos lo tenga presente o esté ante sus mismos ojos, como por ejemplo de una cría que apenas nació y que de esa se va a determinar si es hembra o es macho. Dentro de este contrato también encontramos que existen figuras o pactos esenciales. La primera de ellas son las arras, las cuales consisten en una cantidad de dinero, que demuestran el interés que existe sobre la celebración del contrato entre el vendedor y el comprador. A raíz de ello surgió las arras penales o también penas convencionales, las cuales consisten en el momento que se retracten o se arrepientan el vendedor o el comprador en el momento de ya casi finalizar el contrato. Como segundo también tenemos las additio indiem, las cuales consiste en que el vendedor podía reincidir en el contrato siempre y cuando éste encuentre mejores compradores o alguna mejor como tercero tenemos el pacto displicentae, el cual consiste en el que el comprador intervenía en el contrato después de cierto tiempo transcurrido, en donde se daba cuenta que el bien que había adquirido pues no le satisfacía y por lo tanto tenía digamos esta opción de devolver el bien. En el cuarto tenemos el pactum de retroemendum, el cual consistía en el que el vendedor podía volver a comprar lo que ya había vendido en un cierto tiempo establecido y transcurrido, pero este tenía que tener las condiciones necesarias para que se pudiera llevar a cabo. A raíz de ello nació el pactum de retroevendum, el cual consiste prácticamente similar al retroemendum, pero este sería al revés, es decir, en este caso el comprador podía volver a venderlo, por así decirlo, ahora que el comprador sería el vendedor, el artículo que había adquirido. Como número 5 tenemos el protimesis, el cual consiste en los derechos de preferencias que está sobre el vendedor en debido caso que éste quisiese volver a comprar lo que ya había vendido, pero esto ocurría siempre y cuando el vendedor o el comprador estuviera dispuesto a venderlo. Como número 6 tenemos la pactum commissorium, el cual consiste en la suspensión del contrato hasta que éste se liquide, es decir, no se le entregará el objeto que quiso comprar hasta que haya cumplido toda la cantidad monetaria establecidas para este bien. Como cuarto tema tenemos el locatio conductio, el cual este es un contrato consensual, sinalogmático, de buena fe, y que consiste en el que una persona le otorga a otra persona el goce y disfrute de un bien no consumible y que al resultado de ello puede ejecutar su pago mediante una retribución económica y también periódica, o más bien con un trabajo que se le pueda brindar para así pagar el goce de ese objeto. Como sujetos principales tenemos el locator, el cual era el arrendador, y el conductor, el cual era el arrendatario o también el inquilino. Dentro de este contrato, si no se ejercía o no se llevaba a cabo correctamente las disposiciones que habían determinado ambas personas, pues por un lado podemos ver que el locatio podía ejercer una actio locatio en contra del incumplimiento sobre el conductor, y asimismo el conductor podía ejercer una actio conductio en contra del locator. Tenemos algunas modalidades
tales son como el locatio conductio rerum, el cual consistía que una cosa debería de estar consumible y que este asimismo estuviera dentro del comercio, además de que su duración podía ser limitada dependiendo de qué tanto economía, digamos en términos de dinero, podía ejercer el arrendatario. Como en todo contrato encontramos que existen derechos y obligaciones. En este caso, las obligaciones que tiene el locator, que es el arrendador, sería que primero entregue la cosa, también responda a daños y prejuicios sobre las evicciones y también sobre los vicios ocultos que estén dentro del objeto. También que este mismo responda a daños y prejuicios que existan dentro de él y de las personas que están bajo su autoridad. En este caso sería bajo el arrendatario. Y por último, que tenga un pago de reparación necesario sobre el objeto, que el arrendamiento lo esté utilizando. Dentro de las obligaciones que tenemos del conductor, que sería del arrendatario, tenemos que este debe pagar la renta estipulada, además de algunos periodos vencidos, y en su defecto si tiene algún convenio hasta que se realice este pago. También que este debe usar un uso correcto sobre el objeto, también que tenga una reparación sobre el desgaste y el buen uso sobre el objeto, pero este debe ser voluntariamente de él. También tenemos que debe de devolver el objeto hasta que se finalice el contrato o hasta que este se le pida al momento de su retiro. Como subtema tenemos la parcería, el cual consiste que es un predio rústico en donde el arrendamiento le transmite a sus herederos estos derechos y obligaciones que a su vez les reflejan un sufrimiento por ambas partes del contrato. Algunas causas que tenemos en este contrato son la voluntad de ambas partes, es decir, el conocimiento, también el cumplimiento sobre lo previsto en los términos que contrae este contrato, también la pérdida del objeto, un incumplimiento sobre el pago que ha superado los 2 años que tiene como límite, también un deterioro del objeto sobre el arrendado, el cual esto a causa del mal uso sobre el arrendatario, y por último la necesidad de la propiedad del objeto sobre el arrendatario. Otro que tenemos es el locatio conductio aperarum, el cual consiste en un contrato de trabajo que se realiza con la dependencia económica y sobre la dirección técnica, podemos determinarlo sobre 4 niveles. Tenemos lo que es el locatio conductio operis, el cual consiste en un contrato de obra. A diferencia del anterior, se centra más en el resultado que en el procedimiento. Como sujetos tenemos el lecator, que es el encargado de la obra y es el responsable sobre toda la producción del trabajo, y el conductor, que es el que ejecuta el trabajo. Entonces podemos decir que esta situación es inversa a la anterior, como la mencioné, en donde se paga lo que es la obra, el resultado, que el procedimiento que se lleva a cabo. Como quinto tema tenemos lo que es el mandato, el cual consiste en un contrato consensual, sinalagmático, imperfecto y de buena fe. En este se trata sobre cuando una persona, que es el mandante, le encarga a otra, que sería el mandatario, que realice un acto por su cuenta y en interés de aquel que le está dictando, digamos, esa obra. Encontramos que este contrato es gratuito, además de que aquí hay una posible remuneración sobre el mandatario. También esta principalmente debía ser ilícita y debería de estar pegada conforme a las buenas costumbres, además de que siempre debe de ir enfocado en el interés que tiene. Dentro de los deberes del mandatario encontramos como primero que este debe de llevar las indicaciones previas que ya se les ha sido encomendada por el mandato, tal y como están estipuladas. Además de ello, también se las puede dar alguna naturaleza de negocios. Por otro lado, también tenemos que se debe de dar cuentas hacia el mandante y que debe de restituir los intereses de los capitales que existan
o que estén previamente colocados, además de las adquisiciones consecuentes sobre el mandato, además de los daños y los prejuicios que han sido ocasionados por dolo o por culpa grave o leve. Dentro de los deberes que tiene el mandante, tenemos como primero el pago hacia el mandatario, que es el precio correcto y justo sobre los gastos que realizó sobre la ejecución del encargo que se le había encomendado. También sobre responder a daños sobre las consecuencias de gestión sufridos por el mandatario. Y por último, si en debido caso existen algunas reclamaciones, pues lo podríamos llamar así, se pueden defender ambas partes. Por un lado, el mandante con la Lactio Mundati Direct, y por el otro, el mandatario con la Actio Mundati Contraria. Vemos que este contrato se llevaba a su fin mediante el cumplimiento del cargo o la imposibilidad sobre realizar el encargo. También algún fin que tuviera el término establecido o que éste hubiera transcurrido antes de cierto tiempo establecido. También la voluntad entre ambas partes, es decir, el hablar de ambos del contrato al decir que ya no quieren continuar con eso, por así decirlo. También una revocación del mandato por parte del mandante, una renuncia del mandatario, y por último la muerte de las partes, a excepción del mandato, que digamos se rige por un post-mortem. Dentro de las causas especiales o casos específicos que encontramos en este contrato, tenemos como primero el mandato remunerado, que ya anteriormente lo he mencionado. También el mandato post-mortem, el cual consistía en los efectos después de la muerte del mandante, el cual le encomendaba la misión hacia el mandatario sobre que lo sepultara bajo su honor. También tenemos el mandato de crédito calificado, el cual consiste en que el mandante le encarga al mandatario que le preste una cierta suma o cantidad de dinero hacia una persona, esto para que pueda resolver lo que era la fianza, y quedando a su disposición el cargo sobre responder si se ejecutaban algunos daños o cargos que no pudieran ocasionarse. Dentro del derecho romano logramos entender que estos se centraban más en lo que era crear derechos y obligaciones mediante algunos contratos, como ya anteriormente hemos escuchado, además de que estos se centraban y que fuesen igualitarios para todos, así de las personas que están, digamos, por ambos extremos de este contrato, ya sean vendedores y compradores, arrendador y arrendatarios, patrones y trabajadores, etc. Todo esto con una necesidad de que todo sea igualitario para todos y que de cierta manera haya una mejor armonía ante la sociedad. Como pudimos ver, y si podemos hacer el comparativo con el derecho actual en México, algunos contratos todavía persisten. Tales son como, por ejemplo, locatio conductio, que actualmente prácticamente es sobre la renta de algún pedazo de tierra o también de una casa habitación. Por otro lado tenemos el mandato, el cual lo podemos relacionar, pero creo que ya actualmente no se escucha muy bien, pero hace unos años sí, que consistía en, por ejemplo, enviar una carta hacia una persona y que el cartero era el encargado de entregar esa carta hacia la persona que iba indicada. También tenemos lo que es la compraventa, que creo yo todos los hemos hecho alguna vez. Compramos un producto, un bien, y después lo revendemos, o también incluso los vemos en los tianguis que se ponen en ciertos lugares. Y por último tenemos el depósito, el cual ahorita ya lo vemos más como una forma de pago económicamente mediante el contrato sobre una persona física a una institución, que en este caso sería el banco. Y vemos por otro lado una que ya no se sigue utilizando, que sería el contrato de Liberis, que pues actualmente pues ya no existen esclavos. Entonces por lo tanto pues este contrato quedaría anulada prácticamente.
Todos los días hemos escuchado en las noticias también que han surgido nuevas reformas, eh, también nuevas ideas, ajustes dentro de la Constitución, por ejemplo, o algunos, más que nada dentro de los derechos y obligaciones que existen dentro de los contratos. Esto con el fin de armonizar cada día más los contratos y que, como en el derecho romano, sea todo cada vez más justo y más práctico para todas las personas que quieran conseguir un contrato. Espero que les haya gustado mi exposición, bueno, entre comillas exposición. Espero que todo les haya quedado claro y muchas gracias por ver.